Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sebastian Fanfics. Hoy les traigo un nuevo capítulo de Fusión Omniversal, un Saiyajin entre Marvel y DC. Quiero aclarar que yo no soy el creador de la historia. Todos los derechos de los personajes, el universo y la misma historia original pertenecen a sus respectivos autores y creadores. Esta es solo algo que hago para que más personas puedan disfrutarla. Pueden encontrar el enlace a la historia original en la descripción del video. Como siempre, me esfuerzo por traerles las mejores historias de sus fandoms favoritos con traducción cuidada y audio para que puedan disfrutarlas mejor. Si les está gustando el video, les agradecería muchísimo que le den like, dejen un comentario y se suscriban al canal para no perderse los próximos capítulos. También, si quieren apoyarme un poco más, tengo mi Ko-fi donde pueden invitarme un café. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Estoy haciendo todo esto desde el celular, así que cada apoyo me ayuda mucho a seguir traduciendo y en el futuro poder comprar una PC para subir más seguido. De antemano, muchísimas gracias por estar ahí y por el apoyo. Vamos con el capítulo de hoy. Capítulo 221. El ángel sin alas. Takashi no lo pensó 2 veces. Apenas la figura pequeña apareció entre los escombros, corriendo mientras un perro blanco ladraba con fuerza y varios zombies comenzaban a rodearla, su cuerpo se lanzó sin dudar. Rei gritó su nombre, pero él ya estaba bajando por la barandilla como si fuera parte del paisaje. Alice. Gritó el hombre agonizante, cubierto de sangre, a unos metros de su hija. La niña tropezó, cayó de rodillas. Los zombies se acercaban. Takashi la alzó en un movimiento fluido, esquivando un mordisco por centímetros y propinando un batazo al cráneo del atacante, que cayó seco. «Corre, niña. Corre», bramó mientras la colocaba detrás de él. A pesar del caos, su mirada estaba enfocada, su cuerpo reaccionaba como nunca antes. Alice tropezó otra vez, pero esta vez fue recibida por Shizuka, quien la protegió y abrazó con fuerza mientras la cubría con su cuerpo. Desde el cielo, Sholan observaba con los ojos entrecerrados, flotando, como una sombra protectora. Y entonces lo vio. El cuerpo del hombre, el padre de Alice. Herido de muerte, su torso aún se movía débilmente, a punto de exhalar su último aliento. Alrededor de él, una docena de zombies se arrastraban. Sholan descendió sin hacer ruido. Sus pies tocaron el suelo y los zombies se giraron, demasiado tarde. El primer golpe fue un barrido lateral al cuello. El zombie se congeló, y luego cayó sin cabeza. No literalmente. El cráneo seguía en su sitio, pero por dentro, todo había sido pulverizado. Con una danza fluida, Sholan giró sobre su eje, encadenando golpes con rodillas, codos, talones y palmas abiertas. Cada golpe tenía una precisión quirúrgica. Cada impacto era letal. Shizuka, desde lo alto, murmuró asombrada. Tiene un control perfecto, está decapitando a cada uno desde adentro. Ni un solo movimiento desperdiciado, Takashi también lo notó. Aquello no era fuerza bruta. Era maestría absoluta. Sholan no peleaba, bailaba con la muerte. Al terminar, el último cuerpo zombie cayó. Sholan se agachó y alzó con cuidado el cadáver del señor Maresato, el padre de Alice, cargándolo como si no pesara nada. Luego volvió volando al apartamento. Alice soltó a Shizuka y corrió hacia él. «Papi», gritó llorando, al ver el cuerpo inerte. «Señor, por favor ayude a mi papi. Mamá me dijo que si estaba en peligro, los ángeles me protegerían, y usted vino volando. Usted es un ángel. Devuélvame a mi papi, por favor». Esa frase dicha con toda la inocencia del mundo rompió el corazón del grupo de Takashi ante la crueldad de la realidad. Sholan se agachó lentamente, apoyando una rodilla en el suelo para quedar a su altura. Sus ojos la miraron con dulzura. «No soy un ángel, pequeña». Antes de que Alice rompiera en llanto y las chicas comenzaran a reprenderlo por su dureza, Sholan se puso de pie, extendió la mano y conjuró una llama dorada en su palma. El fuego del fénix. La llama envolvió el cuerpo del señor Maresato sin quemarlo. Sanando cada herida. Restaurando lo imposible. Luego, Sholan hizo aparecer un boleto dorado, cubierto de símbolos arcanos. Lo rompió con suavidad. Fragmentos de luz pura se elevaron en el aire como luciérnagas y se fundieron con el cuerpo del padre. Un segundo después, el hombre abrió los ojos. «Ah, Alice», susurró débilmente. La niña gritó de alegría, abrazándolo con todas sus fuerzas mientras lloraba contra su pecho. Todo el grupo estaba en silencio. Saeko, apoyada contra la pared, sonrió con picardía y dijo en voz baja: «Eres un hombre, verdaderamente sorprendente».
Sholan, sin siquiera voltear, respondió con tono seco. Ojalá mi prometida nunca te escuche. Porque si lo hace, haría caer fuego sobre el mundo. Algunos rieron nerviosamente, aún tratando de digerir lo que acababan de presenciar. Otros seguían en silencio, como si algo sagrado hubiera ocurrido. Y Alice, solo abrazaba a su padre. Mientras tanto, Sholan caminó hacia la ventana, su mirada perdiéndose en la distancia, sabiendo que lo más difícil, apenas estaba comenzando. Capítulo 222. Verdades más allá del velo, la atmósfera dentro del apartamento era más pesada que el silencio que lo llenaba. El señor Maresato descansaba sobre un futón improvisado, con su hija dormida en sus brazos, extenuada después del milagro que todos presenciaron. A su alrededor, los demás miembros del grupo estaban sentados o de pie, mirando a Sholan, quien observaba por la ventana como si esperara que algo más viniera del horizonte. ¿Quién eres realmente?, preguntó Saya, con los brazos cruzados y la voz tan filosa como su intelecto. No me digas que eres solo alguien especial. Sholan se giró lentamente y caminó hacia ellos. Está bien. Creo que merecen una explicación. Se quedó un momento en silencio y luego dijo con tranquilidad. Mi nombre es Sholan Maximoff. No soy de este mundo, ni de este universo. Lo que ustedes conocen como ciencia ficción, cómics o anime, en realidad son reflejos de otros universos reales. Lo que ustedes llaman multiverso, existe. Maximoff. Dijo Rei, ¿como la bruja escarlata? Entonces Dragon Ball es real. Gritó Hirano interrumpiendo, casi saltando de la emoción. Sholan sonrió. Sí. Estuve allí durante un tiempo. Entrené con algunos de los guerreros Z, incluso luché contra Cell, y terminé convirtiéndolo en una de mis sombras. Takashi parpadeó 2 veces. Cell. El bioandroide perfecto. Y ahora es uno de tus soldados sombra. Exactamente, afirmó Sholan. Fue una buena pelea. Aprendí mucho. ¿Y qué hay de Marvel?, preguntó Saya, aún procesando. ¿Ese universo también existe? Sholan asintió. Sí. Aunque no es exactamente igual a como lo conocen. Vengo de una línea del multiverso donde la historia del MCU es bastante precisa, pero con elementos más oscuros y profundos tomados de los cómics. Shizuka levantó una mano con emoción. Yo vi todas las películas del MCU. Tony, Steve, Natasha. Y yo colecciono cómics desde la secundaria, dijo Hirano, sin poder ocultar su entusiasmo. Pero entonces, el señor Maresato, aunque agradecido, miró a Sholan con escepticismo. Con todo respeto, eso suena imposible. Incluso después de lo que vi. Sholan respiró hondo, y con una voz serena respondió. ¿Y qué es la vida sino una historia, escrita con nuestras decisiones? Justo en ese momento, apareció Cortana, su forma física proyectándose en medio del grupo con elegancia. ¿Puedo responder eso?, dijo con una sonrisa amable. En mundos como este, algunas realidades ajenas se perciben como ficción porque el multiverso se filtra a través de los sueños, la inspiración artística o la intuición humana. Lo que aquí se manifiesta como una historia escrita, en otro universo puede ser una realidad vivida. Es una forma que tiene el cosmos de mantener el equilibrio. Todos guardaron silencio. Es decir, ¿las ideas vienen de otras realidades?, murmuró Saya, desconcertada. Exacto, asintió Cortana. Este mundo canaliza fragmentos de realidades como si fueran ficción. Pero eso no las hace menos reales. Sholan asintió, luego agregó. Mi prometida es la bruja escarlata, Wanda Maximoff. Y mis hijas son las Stepford Cuckoos. Use las esferas del dragón para reescribir su destino, y convertirlas en nuestras hijas biológicas. Y antes de que pregunten. No somos hermanos, solo fui acogido por la familia Maximoff y como no tenía un apellido pues, tomé el de ellos. Hirano se quedó boquiabierto. Reescribiste el destino de las Cuckoos. Eran clones manipuladas por el proyecto Arma Décimo. Y les diste una familia, añadió Takashi, en tono casi reverente. Lo hice, confirmó Sholan. Nadie merece vivir encadenado a lo que otros decidieron que debía ser su destino. ¿Y por qué estás aquí?, preguntó entonces Rei, aún en shock. Por culpa de Amora y Lorelei, respondió Sholan, con un brillo frío en los ojos. Invadieron mi hogar, tomaron a mi familia como rehenes. Pero justo antes de que pudieran hacer algo, activé un objeto especial que me arrastró a este mundo con ellas, y salvé a los míos. Entonces las encantadoras están aquí. Exclamó Hirano, más emocionado que sorprendido. ¿Lo están?, dijo Saeko con calma, mirándolo con curiosidad.
¿Dónde están ellas ahora? Sholan sonrió, esta vez con un filo en su voz. Afuera. Sin sus poderes. Sellé todo lo que las hacía peligrosas. Ahora están atrapadas en un mundo donde su belleza y sus encantos no valen absolutamente nada. Saya entrecerró los ojos. ¿Les estás dando una lección? De humildad, afirmó. De lo que realmente importa. Y de lo que pasa cuando amenazas a mi familia. Takashi sonrió. Entonces, si eres un Saiyan, y estás en forma de Super Saiyan, seguro estás entrenando, ¿no? Sholan le respondió con una leve inclinación de cabeza. Siempre. ¿Y cuál fue tu pelea más difícil? Preguntó Hirano, como si estuviera haciendo una entrevista para su blog de teorías multiversales. Sholan cruzó los brazos. Contra Satán. En ese momento aún no podía acceder al Super Saiyan. Fue una batalla contra la desesperanza misma. Contra un poder que se alimentaba del miedo y la culpa, y contra mí mismo. Pero sobreviví. El silencio se hizo otra vez. Esta vez, Saya lo rompió. Todo esto suena como un delirio religioso disfrazado de ciencia ficción. Dios, el diablo, dragones mágicos, ángeles, ¿de verdad crees que todo eso puede coexistir? Sholan se le acercó y le sostuvo la mirada. Dime, Saya, ¿qué es más improbable? ¿Que exista Dios y el diablo, o que tú estés hablando con un Super Saiyan que vuela, revive a los muertos y convoca soldados sombra a partir de cadáveres, en medio de un apocalipsis zombie? Ella abrió la boca, y no dijo nada. Por primera vez, la lógica se le había quedado corta. Sholan volvió a mirar por la ventana, como si esperara que el mundo reconociera lo que se estaba gestando. Lo que estaba por venir. Y esta vez, nadie lo interrumpió. Capítulo 223. El efecto del invierno negro, la sala estaba más silenciosa que nunca. Después de la revelación de que Sholan no solo era un Super Saiyan, sino que tenía a Cell como su sombra personal, las conversaciones se habían tornado intensas. Entre risas nerviosas, suspiros de asombro y miradas cruzadas, la pregunta inevitable finalmente surgió. ¿Existen otros mundos, donde hay clones como yo, peleando contra zombies? Preguntó Saeko, entre seria y curiosa, cruzando los brazos con la katana aún colgada en su espalda. Sholan giró hacia ella, con una ligera sonrisa. No son clones, Saeko. Son variantes. Diferentes versiones de ti misma que existen en otras ramas del árbol multiversal. Pero, su tono cambió, volviéndose más grave, los mundos como este, donde el apocalipsis ha ganado terreno, no son tan comunes. Son el resultado de un fenómeno más oscuro. Una plaga. ¿Una plaga? Repitió Hirano, entrecerrando los ojos tras sus gafas, ¿acaso te refieres a Galactus? Sholan negó lentamente. No exactamente, algo peor. El Black Winter antes de que alguien más pudiera hablar, un resplandor a su lado se manifestó y Cortana apareció, proyectada al aire como un holograma sólido, con su mirada seria clavada en los presentes. El Black Winter, dijo con firmeza, es una amenaza a nivel multiversal. No hablamos de un simple villano. Es una fuerza conceptual, devoradora de realidades. Si el multiverso fuera el árbol de la vida, cada universo sería una rama, y el Black Winter es una plaga de oscuridad que carcome esas ramas desde dentro. Se proyectó una imagen en el aire. Un gran árbol brillante, cuyas ramas comenzaban a ennegrecerse y caerse una a una. ¿Y qué creen que pasa cuando una de esas ramas es devorada por una plaga? Preguntó Cortana. Las ramas cercanas se afectan e infectan, murmuró Rei, como si completara una lección que apenas comprendía del todo. Se enferman. Y empiezan a morir también. Correcto, dijo Cortana. Esa es la causa oculta detrás de muchos mundos apocalípticos como este. Aunque parezca un virus, aunque parezca una pandemia, lo que realmente impulsa el caos es esa sombra del invierno negro. Ese veneno que se extiende por el tejido mismo de la realidad. Entonces, ¿por qué no has hecho nada al respecto? Preguntó Takashi con un dejo de reproche, aunque su voz temblaba levemente. Sholan miró al grupo con calma. Porque aún soy débil comparado con esa amenaza. He alcanzado la forma de Super Saiyan, sí, pero mi fuerza, en su punto máximo actual, solo podría destruir con esfuerzo un sistema solar. El Black Winter devora universos enteros. No soy rival para él, todavía. Todos se quedaron en silencio, la realidad del poder que enfrentaban cayendo sobre ellos como una losa. Y en ese momento, Cortana dio un paso hacia atrás, desvaneciéndose con un destello a su lado. Estaré en modo oculto a partir de ahora, dijo Cortana en la mente de Sholan. El virus de este mundo es impredecible.
No quiero arriesgarme a que afecte a un ser tecno-orgánico como yo. Sholan asintió, hablando más para sí mismo que para los demás. Con mi habilidad pasiva de inmunidad absoluta, no corro riesgo. Esas habilidades me fueron otorgadas por las 5 gemas selladas. Pero Cortana, tú eres valiosa. Debes mantenerte a salvo. Tras unos segundos de pausa, Sholan alzó la vista, activando la interfaz invisible del sistema. Cortana, ¿cuál es el objetivo de este dungeon obligatorio? La voz de Cortana, ahora invisible, resonó suave. Cambiar el destino de este mundo. 3 días después. El tiempo parecía haberse acelerado. Tras recibir la misión, Sholan actuó con precisión quirúrgica. Usando su velocidad sobrehumana y su ejército de sombras, rescató a los padres de Saya, Soichiro Takagi y Yuriko Takagi, a la madre de Hirano, Reiko Hirano, enfermera escolar, a los padres de Rei, Kenji y Haruka Miyamoto, al padre de Saeko, Shigematsu Busujima, un antiguo maestro de Kendo, y a la amiga de Shizuka, Rika Minami, francotiradora de élite. También logró salvar a la madre de Takashi, Kyoko Komuro. Ella y su esposo habían regresado a Japón justo el día en que todo comenzó. Venían de un viaje en el extranjero, y al aterrizar, fueron sorprendidos por el caos. El padre de Takashi murió protegiendo a Kyoko en el aeropuerto de Narita, permitiéndole escapar. Sholan la encontró sola, refugiada en un centro comercial, defendida por un puñado de sombras que él mismo había dejado tras una redada anterior. El número de soldados sombra también se había disparado. Desde los cuerpos de zombies, Sholan extrajo docenas de sombras básicas y luego activó su habilidad de condensación de sombra. Cada sombra ascendió 2 rangos. De infantería básica a soldados élite blindados, y de élite a guardianes sombríos. Ahora contaba con un ejército capaz de enfrentar a 1000 zombies por cada uno. Todo el grupo se había refugiado en un hotel de lujo en las afueras de la ciudad, un lugar que Sholan había limpiado meticulosamente de zombies y transformado en un bastión de sombras. Durante esos 3 días, lo único que los demás veían era a Sholan meditando en silencio, pero en realidad, estaba tejiendo un plan para cambiar el destino del mundo entero. Capítulo 224. La red de sombras, el amanecer acariciaba los ventanales del hotel de lujo, cuyas instalaciones ahora servían como base de operaciones para el ejército de sombras. Todos dormían, menos Sholan. En su habitación, sentado con las piernas cruzadas, el aire a su alrededor vibraba con energía sutil. Su concentración era profunda, pero no estaba solo. En su mente Cortana le habló directamente. Sholan, dijo con suavidad, como si no quisiera romper la quietud de la habitación. Ya terminé de analizar todos los patrones de propagación del virus en el planeta, y tengo una solución. Pero es arriesgada. Y ambiciosa. Sholan abrió los ojos lentamente. Su mirada dorada ardía con determinación. Estoy escuchando. Cortana proyectó un holograma del planeta Tierra, cubierto por zonas rojas donde el virus ya se había esparcido. Para llevar a cabo el plan de cambiar el destino de este mundo, debes transformar absolutamente a todos los zombies y cadáveres del país en soldados sombra. No es suficiente con limpiar una ciudad o una isla, hay que purificar Japón entero. Luego, con ese ejército, el mapa se expandió, mostrando rutas de energía desde Japón hacia distintos puntos del globo. Podrás usar a cada soldado sombra como nodo de una red de transmisión. Pero para que funcione, necesitas una carta específica, la carta de transmisión sincrónica. Solo así podrás vincular a todos los soldados sombra contigo de forma simultánea. Los ojos de Sholan brillaron de emoción. Entonces el plan es: si conecto a todos los soldados sombra en el mundo como una red, sería como si yo mismo estuviera presente en cada ciudad, en cada país, al mismo tiempo. Cerró el puño con fuerza. Podría transformar a todos los cadáveres y zombies del planeta. Erradicar el virus por completo. Salvar este mundo y purgar la infección del invierno negro. Cortana asintió con gravedad. Sí. Pero hay algo más. Los protagonistas, Takashi, Rei, Saya, Hirano, Saeko, Shizuka, y los padres que has salvado. Ellos son una parte vital de este mundo. No puedes simplemente dejarlos como variables estáticas. Sholan sonrió con picardía. ¿Y quién dijo que pienso dejarlos atrás? Se levantó y caminó hacia el balcón. La brisa agitaba su cabello mientras abría un canal mental con todos los presentes. Uno a uno, comenzaron a aparecer en la terraza central del hotel, con rostros somnolientos, pero alertas. Algunos aún en pijamas. Otros ya listos para lo que viniera. Tengo noticias, dijo con voz firme. El murmullo cesó de inmediato.
He encontrado una forma de salvar el mundo. Los ojos de todos se abrieron como platos. Saya tomó la mano de su madre con fuerza. Hirano tragó saliva. Shizuka dejó caer la taza de café que sostenía. Pero hay un precio, agregó Sholan, y el ambiente se tensó al instante. Soichiro Takagi fue el primero en hablar. ¿Qué precio? Sholan miró a cada uno de ellos con sinceridad. Tendrán que abandonar este mundo. Dejar atrás esta tierra, para siempre. Un silencio helado se impuso por unos segundos, hasta que Haruka Miyamoto preguntó. ¿Por qué? Porque este mundo está condenado, explicó Sholan. El Black Winter dejó una marca demasiado profunda. Aunque salve a la humanidad, el tejido de esta realidad quedará débil, frágil, propenso a rupturas. Ustedes, al ser piezas clave del destino de este mundo, podrían interferir sin querer en su futuro. Serían un ancla, una grieta en la estructura misma del nuevo camino de sanación del mundo. Y entonces, con una sonrisa cálida. Pero hay otro motivo. Quiero que vengan conmigo. Al mundo Marvel. Varias bocas se abrieron sin comprender del todo. ¿Marvel, como los cómics? Preguntó Soichiro nuevamente, entre confuso y sorprendido. Exacto, respondió Sholan. Un mundo lleno de superhéroes, tecnología de otro nivel, y batallas épicas. Un lugar donde pueden comenzar de nuevo. Conmigo. Si aceptan. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, pero Sholan levantó la mano. Antes de decidir, quiero que conozcan ese mundo. Por eso, extendió la palma, y de su inventario emergieron pilas completas de cómics, películas en discos duros, pantallas, tabletas digitales y más. Hace 2 días encontré una tienda de cómics completamente intacta. La escaneé entera y Cortana digitalizó su contenido, organizando todo por sagas y líneas temporales. Quiero que se tomen el día para leer, ver y entender a dónde podrían ir. ¿Y si decimos que sí? Preguntó Rika, intrigada. Entonces no solo serán sobrevivientes, respondió Sholan. Serán parte del nuevo destino que estoy construyendo. Los ojos de Saya brillaban. Hirano ya estaba hojeando una saga de Civil War. Takashi, Rei y Saeko miraban en silencio, todavía procesando todo. Fue entonces cuando Sholan se volvió hacia el horizonte, pensativo. Cortana, ¿cuánto tiempo ha pasado en mi mundo? Mi familia, me preocupa. La voz de Cortana se suavizó. No te preocupes. Este dungeon tiene una relación de tiempo de 1 a 360. Por cada día que pasa aquí, solo han transcurrido aproximadamente 11 minutos en tu mundo. Hasta ahora, llevas unos 3 días aquí, lo que equivale a unos 35 minutos. Sholan suspiró aliviado. Perfecto. Entonces tengo tiempo para terminar esto como debe ser. Y con la mirada puesta en el amanecer, sabiendo que el día decisivo se acercaba, el plan de Sholan para salvar un mundo entero comenzaba a tomar forma. Capítulo 225. Cadenas rotas, raíces nuevas. Había pasado un año desde el inicio del plan. Un año desde que el cielo de Japón vio por primera vez la expansión masiva de sombras purificadoras, cubriendo ciudades enteras como una red viviente conectada directamente a la voluntad de Sholan. De norte a sur, soldados sombra patrullaban silenciosos, absorbiendo cada residuo del virus, erradicando focos ocultos y transformando cadáveres olvidados en piezas del nuevo destino. Pero aún no estaba completo. Cortana flotaba a su lado, en un salón de comando construido sobre lo que antes fue la torre de Tokio. Hemos limpiado 3/4 partes del país, informó con voz estable. Las regiones del sur y partes montañosas del norte aún conservan focos activos. Estimo un 23% restante. Sholan no respondió. Observaba el mapa holográfico con el ceño fruncido. Su ki radiante latía como un corazón omnisciente a través de los miles de nodos de sombra. Sentía cada rincón, cada cambio, cada esperanza encendiendo una chispa donde antes había solo oscuridad. Pronto, murmuró. Este mundo renacerá. Mientras tanto, en la base subterránea establecida en las ruinas del viejo Akihabara, un grupo especial pasaba el día entre entrenamientos, estudios y tareas de análisis. Takashi y Rei hacían sparring. Saya y Hirano discutían estrategias junto a los padres de ella. Shizuka organizaba medicinas. Y en una esquina, Amora y Lorelei hablaban en voz baja mientras tallaban con cuidado un pequeño trozo de madera, con navajitas que un día les regalaron. Sus collares colgaban de sus cuellos, simples, hechos de cuerda y figuras de madera, pero lo más preciado que poseían. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza, determinación, y algo nuevo, propósito.
Un año atrás, cuando Sholan las arrojó a su suerte después de derrotarlas, Amora y Lorelei vagaron por las ruinas de Tokio, buscando a quien engañar, seducir, manipular. Intentaron lo de siempre. Se infiltraron en refugios, controlaron brevemente a algunos sobrevivientes, pero el trauma y la paranoia del mundo postapocalíptico convirtió cada intento en un desastre. Un grupo intentó asesinarlas. Otro quiso venderlas. Sus encantos se volvieron inútiles. Y el miedo, por primera vez en sus vidas, fue real. Hasta que los encontraron. Una pareja de ancianos vivía en una pequeña casa, oculta en una colina, alejada del caos. Cuando las vieron, temblorosas y harapientas, no preguntaron nada. Solo las abrazaron. Pobrecitas, deben tener hambre. Les ofrecieron sopa caliente, ropa limpia, y palabras dulces, sinceras. No tienen que fingir con nosotros, les dijo el anciano, Hiroshi. Para nosotros, ya son familia. Desde hoy, serán nuestras nietas, añadió su esposa, Emiko, acariciándoles el cabello. Amora y Lorelei, no entendían. Ellas, que nacieron para manipular. Que siempre usaban a los demás. Ahora eran queridas sin condiciones. Sin segundas intenciones. Los días pasaron y, con cada gesto, los escudos emocionales de ambas se desmoronaron. Rieron por primera vez. Ayudaron a sembrar. Aprendieron a cocinar. Recibieron un cariño sin cadenas. Cuando un convoy de soldados sombra patrulló cerca, los abuelos insistieron en llevarlas a la base de Sholan. Él podría ofrecerles una oportunidad verdadera. Sholan las vio llegar, tomadas de la mano con los ancianos. ¿Qué hacen ellas aquí? Gruñó, listo para desterrarlas. Por favor. Suplicó Lorelei, cayendo de rodillas. No por nosotras, por ellos. Salva a nuestros abuelitos. La dureza en sus ojos se desquebrajó. No del todo, pero lo suficiente. Pueden entrar, por ellos. Ya en la base, mientras leían los cómics del MCU y veían las películas junto a los demás, una crisis explotó en sus mentes. ¿Todo esto, es lo que somos? Susurró Amora una noche, al borde del llanto. Personajes, respondió Lorelei, rompiendo el tomo de Secret Wars. Marionetas. No tenemos libre albedrío. Durante semanas cayeron en una profunda tristeza. Se negaban a salir, a hablar, a mirar a los demás. Hasta que Hiroshi y Emiko entraron a su habitación una noche. ¿Títeres? Dijo Emiko, sentándose entre ellas. ¿Y qué? ¿Acaso un actor no puede cambiar el final si lo actúa con el corazón? Hiroshi se arrodilló y las abrazó. Tienen algo que los escritores no controlan. Ustedes pueden elegir su historia. 3 meses después, la tragedia golpeó. Los abuelos enfermaron. Sin una causa sobrenatural, sin virus, solo el paso del tiempo. El final de un ciclo. Tienes que salvarlos. Suplicaron juntas a Sholan, de rodillas, con lágrimas en los ojos. Pero él negó con gravedad. No puedo. Este mundo aún está herido. Si altero la realidad ahora, sus almas podrían ser destruidas. Y eso sí es eterno. El día que murieron, las chicas no dejaron de llorar. Cada una recibió un pequeño collar de cuerda. En el extremo, una figurita de madera tallada por Hiroshi. Amora recibió un zorro. Lorelei, una flor de cerezo. Lo que para otros sería simple, para ellas fue el mayor regalo del universo. Los enterraron con sus propias manos. Junto al cerezo que ellas mismas ayudaron a plantar meses antes. Y por semanas no salieron de sus habitaciones. Hasta que un día, Sholan entró. Su voz fue cruel. Casi despiadada. ¿Van a seguir siendo patéticas? ¿O se van a levantar y me van a ayudar a destruir al verdadero responsable de su muerte? Ellas levantaron la vista, furiosas, pero no contra él. En ese instante, todo rencor, todo odio, todo desprecio hacia Sholan se evaporó. El invierno negro. Si no fuera por él, ellos aún estarían vivos. Se pusieron de pie. Tienes nuestra ayuda, dijo Amora, con voz firme. No por ti, agregó Lorelei. Por ellos. Y por primera vez, supieron lo que era tener un propósito. Disculpen la interrupción, solo quería recordarles que este es el video original que se subió aquí en Sebastian Fanfics. Si están escuchando el mismo audio o viendo el mismo video en otro canal, probablemente lo tomaron de aquí sin permiso. Les agradezco muchísimo que apoyen el contenido original, eso me ayuda a seguir traduciendo más historias para ustedes. Muchas gracias y sigamos con el capítulo. Capítulo 226. El día del ascenso oscuro, 6 meses más habían transcurrido. El aire en Japón ya no era espeso, ni hostil.
La sombra de la enfermedad y la muerte había desaparecido por completo. Las ciudades estaban siendo reconstruidas por equipos de reconstrucción guiados por Cortana y asistidos por sombras especializadas. Japón estaba limpio. Purificado. Y mientras la esperanza florecía, Amora y Lorelei florecían con ella. Las hermanas, que un día usaron la magia para doblegar voluntades, ahora entrenaban todos los días con Saeko y su padre. Cada mañana se escuchaba el silbido de las katanas cortando el aire, seguido de respiraciones profundas, pasos controlados, y el crujir de sus nuevas armaduras ligeras. Amora tenía una postura más agresiva, veloz y afilada como una lanza. Lorelei era más fluida, defensiva, girando con movimientos elegantes que desarmaban antes de herir. Ambas sudaban. Se caían. Se golpeaban. Y se levantaban de nuevo. Con el tiempo, dejaron de parecer magas, y empezaron a parecer guerreras. En la cima del viejo monte Fuji, Sholan observaba el horizonte. La brisa le traía los ecos de todos sus soldados sombra, como un coro distante en su mente. Cortana, dijo con voz solemne. Es hora. La IA apareció a su lado en forma humana. ¿Confirmas que el 100% del territorio japonés ha sido purificado? Sí, respondió él. Da la orden. Con un gesto de su mano, miles de sombras que estaban dispersas en las ciudades se elevaron como brumas vivientes y se lanzaron al cielo. Distribúyanse por el mundo. La voz de Sholan sonó como un trueno contenido. Según las rutas que Cortana estableció. Esa tarde, reunió a todos los sobrevivientes clave. Takashi, Rei, Saya, Hirano, Shizuka, Saeko, su padre, todos estaban allí. Incluidas Amora y Lorelei, que se sentaron al fondo, en silencio pero atentas. Ya conocen el trato, dijo Sholan sin rodeos. Su mundo fue salvado. Pero el precio, es su traslado al otro mundo. Un silencio reverente se hizo. Saya fue la primera en asentir. Un mundo más estable, sin muertos vivientes. Vale la pena. Takashi miró a Rei, luego al resto. Vamos. Juntos. Uno a uno, todos aceptaron. Lo sabían. Esta era una segunda oportunidad. Lorelei levantó la mano, algo nerviosa. Sholan, dijo con duda. En ese mundo, el plan de Thanos, el chasquido, realmente pasó. Sholan sonrió. Pero no fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de alguien que ya había previsto cada jugada en un tablero cósmico. No te preocupes. Sus ojos brillaron con poder, ese plan fracasó antes de empezar. Lorelei bajó la mirada, un poco aliviada, un poco intrigada. Ahora, continuó Sholan. Necesito purificarlos antes del salto. Levantó la mano, y un fuego rojo, dorado y blanco surgió de su palma, el fénix. El fuego envolvió a cada uno de los presentes, sin quemar, limpiando, estabilizando su existencia. Esterilizados de todo vestigio del virus, magia inestable y residuos oscuros. Cortana, ya puedes transformarlos. La IA asintió. Uno a uno, los cuerpos de todos fueron envueltos en luz, y transformados en cartas selladas con un símbolo radiante. Las sostuvo en su mano izquierda como un mazo ordenado. Esperen un poco más, susurró. Aún no termina. 2 días después, Amora y Lorelei estaban a su lado en lo alto del templo Kiyomizu-dera, reconstruido como símbolo de renacimiento. Frente a ellos, el cielo entero se oscureció por un instante. Y entonces, lo sintió. Cientos de millones de voces en su mente. No palabras, sino presencias. Ya están en posición, informó Cortana. Todos los soldados sombra están listos. Sholan cerró los ojos. Inspiró profundamente. Y con autoridad absoluta, surjan. Rugió. El mundo se sumió en un fuego negro. Por solo un instante, el cielo, la tierra, los océanos y cada rincón habitado fueron cubiertos por esa llama oscura. Cada cadáver, infectado o putrefacto, desde los trópicos hasta los polos, despertó. Pero no como zombies. Como soldados sombra. Miles de millones, en todo el planeta. Sholan, dijo Cortana, alarmada. Hay demasiados. Tu sombra no puede contener tantos al mismo tiempo. Lo sé. Alzó la mano derecha y murmuró. Condensación de sombra. Una onda gravitatoria de ki expandió su sombra. Y luego, con un crujido cósmico, toda esa masa negra se comprimió. No eliminada. Solo refinada. Miles de millones, se redujeron a 100 millones de soldados de élite. Más rápidos. Más fuertes. Más inteligentes. Leales solo a él. En ese instante, Cortana dio el aviso final. Has completado el dungeon obligatorio. Hora de la venganza.
Sholan exhaló despacio. La oscuridad alrededor empezó a disiparse. El aire recuperó su color. La base de datos se estabilizó. Volvían al punto original. Sholan, Amora y Lorelei reaparecieron en la sala principal de Villa Loriana. Las luces se encendieron solas. El mármol blanco bajo sus pies, los ventanales altos, los retratos familiares, todo estaba en su lugar. El cálido olor a madera y flores regresó a sus sentidos. Por primera vez en meses, se sentían en casa. Lorelei suspiró con alivio. Amora dejó caer los hombros, como soltando un peso invisible. Pero la calma duró apenas segundos. Una onda de energía escarlata atravesó el salón como una tormenta emocional desatada. Y entonces, desde lo alto de las escaleras, apareció ella. Con el aura carmesí danzando como fuego, el rostro desencajado por la rabia, los ojos brillando como soles moribundos. «Monstruos», gritó una voz desgarradora. «¿Qué le hicieron a mi familia?», gritó Wanda Maximoff, con una voz rota por el dolor y el enojo. Las ventanas temblaron. Los candelabros vibraron. Y el caos estaba a punto de estallar. Capítulo 227. Redención, juicio y copos de hielo. El aura escarlata explotó como un látigo salvaje. Wanda movía sus manos con furia, lanzando ráfagas de energía mística contra Amora y Lorelei. Las hermanas apenas lograban mantenerse en pie, sus ropas desgarradas, su piel quemada por los impactos. Traicioneras. Las sexto. Lo sexto todo. Gritaba Wanda, la rabia salpicada de lágrimas. Atacaron mi hogar. Jugaron con mi mente. Amenazaron a mis hijas. Lorelei cayó de rodillas, jadeando, la sangre corriendo por su mejilla. Amora, con una rodilla en tierra, alzó la mirada con dignidad quebrada. Pero entonces, la voz de Sholan interrumpió con calma cortante. «Oh, Wanda, ya las has torturado suficiente». La energía escarlata se desvaneció al instante. El pecho de Wanda subía y bajaba como una tormenta que se disolvía lentamente. «Sholan», susurró. Corrió hacia él. Lo abrazó con desesperación. Lo besó como si necesitara recordarse que era real. «Lo vi todo», dijo entre lágrimas. «Pero no pude hacer nada. Me tomaron por sorpresa, me alejaron de ti, de las niñas, de nuestra casa». Sholan le acarició el cabello con ternura y habló como si el mundo pudiera calmarse con sus palabras. «Ya pasó. Todo terminó. Ellas no volverán a lastimarnos. Te lo juro». Le contó lo sucedido en el dungeon obligatorio, cómo Lorelei y Amora cambiaron, cómo conocieron el amor verdadero a través de una pareja de ancianos, y cómo lo perdieron, sintiendo por primera vez en su vida el peso de una muerte irreversible. Wanda miró a las hermanas con odio aún en los ojos. ¿Y tú crees que eso es suficiente? ¿Que con lágrimas y una historia triste van a redimirse? ¿Quién me garantiza que no volverán a hacerlo? Sholan dio un paso al frente y su voz fue firme. Yo. Levantó una mano y, tras un destello carmesí y plateado, mostró las cadenas del juicio envueltas en runas. Estas cadenas viven dentro de ellas ahora. Si me desobedecen, si traicionan mi confianza, morirán al instante. No pueden mentirme, ni manipularme, ni ocultarme nada. Están atadas a mi palabra, Wanda. Por siempre. Wanda lo miró largo rato, luego asintió, aunque su expresión aún estaba en guerra. Está bien. Pero no me pidas que las perdone todavía. No lo haré, dijo Sholan. Entonces invocó a Trevor y Gabriel Belmont, quienes aparecieron en la sala con su presencia severa e imponente. A partir de hoy, Lorelei y Amora trabajarán con ustedes. Están conectadas al mundo místico y pueden ser útiles contra lo que se avecina en el lado oscuro de la realidad. Les devuelvo sus poderes. Las cadenas de sellado desaparecieron en un destello. Pero las cadenas del juicio permanecerán, dijo con voz grave. Como un recordatorio. Las hermanas bajaron la cabeza, aceptando su destino. En ese momento, 5 voces pequeñas rompieron la tensión. «Papá». Las niñas de Sholan corrieron hacia él como rayos de sol en un día nublado. «¿Las señoras bonitas malas ya se fueron?», preguntó Sophie con la cabeza ladeada. Sholan sonrió y se arrodilló para abrazarlas. «No se preocupen, mis tesoros. Eso no volverá a pasar. Se han reformado, y si no, papá las regaña». Las niñas rieron como si todo el dolor del mundo no existiera. Entonces Cortana apareció con su forma física. «Sholan, Jarvis ha intentado contactarte. Tony necesita ayuda. Urgente». Un mapa del mundo se desplegó. Cortana explicó.
La mansión de Tony fue destruida, él ha estado combatiendo a Mandarín y ahora mismo está siendo atacado por un tal Aldrich Killian en un barco cargado de soldados extremis. Las señales indican que Tony está a punto de morir. Sholan suspiró mientras se ponía de pie. Ni un día de descanso, ¿ah? Abrazó a Wanda, besó a sus hijas. Se concentró para encontrar el ki de Tony. Un instante después, se desvaneció. Yo soy el Mandarín, declaró Killian, mientras se preparaba para rematar a un Tony Stark herido y sin traje. Yo creo que no, dijo una voz tras él. Killian se giró justo a tiempo para ver a Sholan, con los brazos extendidos y una expresión serena. Y mejor, te enfrías un poco. Aurora Execution. Un estallido de energía helada tan pura como la muerte envolvió a Killian, congelándolo en una escultura perfecta, que segundos después se desquebrajó y se convirtió en millones de copos de nieve que desaparecieron al viento. Tony, sentado en el suelo, levantó la ceja. ¿Tienes idea de lo dramáticamente genial que fue eso? Sholan rió. Es parte del encanto. Ambos miraron hacia el lugar donde Pepper, aún afectada por el extremis, respiraba agitada. ¿Puedes hacer algo?, preguntó Tony, de repente serio. Claro. Sholan colocó sus manos sobre el pecho de Pepper. Poder de Ofiuco, restauración interna. Un aura verde y dorada cubrió su cuerpo. El extremis fue eliminado, sus células reparadas, su energía estabilizada. Tony no podía creer lo que veía. Voy a dejar de ser esclavo de mis errores, Sholan, estoy listo para sanar. Ya era hora. Sholan alzó la mano una vez más. Llama del Fénix. El reactor ARC brilló y se desprendió de su pecho como si jamás hubiera estado allí. El daño de la metralla desapareció. Considéralo mi compensación por no haber podido ayudarte antes. Tony lo miró en silencio, tocando su pecho sin dolor por primera vez en años. Tú sí que sabes dar regalos. Sholan sonrió. Prepárate, Tony. Lo bueno apenas comienza. Capítulo 228. El enigma en el sofá rojo, una entrevista. Preguntó Sholan, arqueando una ceja mientras cruzaba los brazos. Nick Fury, al otro lado del holograma, asintió con esa típica expresión suya que decía esto no es una sugerencia. Sí. Con Graham Norton. Transmisión global. Necesitamos que la gente te conozca, al menos un poco. Estás en el radar, Sholan. Y el mundo, bueno, quiere saber quién es el hombre que estuvo detrás de todo esto. ¿Y si no quiero ir? Fury sonrió con picardía. Entonces haré que envíen a Deadpool a entrevistarte. Y tú y yo sabemos que eso no termina bien para nadie. Sholan suspiró y cerró el canal. Nuestro invitado de esta noche es un misterio viviente. Apareció en medio del caos de Nueva York, detuvo una invasión alienígena, desapareció sin dejar rastro y ahora, por primera vez, está aquí con nosotros. Con ustedes, Nanasi. El público rompió en aplausos mientras el hombre del aura dorada, cabello alzado como llamas y mirada serena, caminaba hacia el icónico sofá rojo del show de Graham Norton. Su sola presencia imponía respeto. Graham sonrió con algo de nerviosismo al estrechar su mano. Bienvenido al programa, Nanasi. La verdad, no estoy seguro de si darte la mano o arrodillarme. Nanasi le devolvió una ligera sonrisa. Con el apretón basta. Bueno, veamos, ¿cómo presento a alguien que salvó Nueva York? ¿Que aparece en el cielo y borra naves alienígenas como si fueran insectos? No soy tan dramático, respondió él, con voz tranquila. Lo eres un poco. Graham rió. Hay quienes creen que eres una inteligencia artificial, un ángel, un experimento militar. ¿Quién eres realmente? Alguien que eligió no mirar a otro lado cuando las cosas se descontrolaron. ¿Tu nombre real? No es relevante. Llámenme Nanasi. Sin nombre, ¿verdad? En japonés. Correcto. Graham asintió, apoyando los codos en sus rodillas. Empecemos con lo evidente. Hace unas semanas, una invasión alienígena golpeó Nueva York. Todos los noticieros lo cubrieron. Nadie, ni siquiera los que llamamos Vengadores, pudieron detenerla por completo, hasta que apareciste tú. Nanasi inclinó la cabeza ligeramente, sin arrogancia. No vine a robar crédito. Todos hicimos lo que pudimos. Lo que yo hice, lo hice porque no podía quedarme mirando. ¿Por qué justo ahora? ¿Dónde estabas antes? Observando. El mundo no estaba listo para mí antes, ni yo para él. Pero hubo una línea que no se podía permitir que se cruzara. Esa invasión era esa línea. ¿Y qué eres exactamente? ¿Un metahumano? ¿Un dios? ¿Un alien? Nanasi sonrió apenas, como si le hiciera gracia.
No soy un dios. No soy de otro planeta. Y no soy un experimento fallido del gobierno, por si alguien se lo pregunta. Soy algo distinto, pero eso no importa tanto como lo que estoy dispuesto a hacer. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? Lo que sea necesario. Un silencio profundo se instaló. Graham lo rompió con cautela. ¿Estás aquí para quedarte? Eso depende del mundo. Si sigue por este camino, entonces sí, y haré todo lo que tenga que hacer para evitar que se destruya. ¿Trabajas con alguna agencia? ¿Algún gobierno? ¿Con los Vengadores? No. No pertenezco a nadie. Y espero que eso siga así. Entonces, ¿qué sigue para ti? Lo que venga. Pero te aseguro algo, Graham, si otra amenaza aparece, no necesitarán buscarme. Ya estaré allí. El público guardó silencio. Nadie aplaudía. Nadie se movía. Era como si todo el planeta estuviera conteniendo el aliento, observando a un guardián que no les debía explicaciones, pero que las estaba dando igual. Nanasi miró a cámara, sin arrogancia ni amenaza. Duerman tranquilos. Esta vez, el mundo no va a caer. Las luces bajaron apenas un poco mientras la cámara giraba levemente hacia Nanasi, aún sentado con serenidad. Graham aprovechó para retomar el tono cálido pero directo. Debo decirlo, Nanasi, es difícil hablar contigo sin sentir que estoy entrevistando a un dios. No soy un dios, contestó él con calma, sin arrogancia. Solo alguien que decidió cambiar las reglas del juego. Hablemos de eso. El mundo ha cambiado desde la invasión. Hay más personas con habilidades, metahumanos, como les llaman algunos. ¿Tienes alguna relación con ellos? He observado a muchos. Algunos tienen un gran potencial, otros aún no comprenden su papel. Lo importante no es el poder que poseen, sino lo que hacen con él. ¿Y tú qué haces con el tuyo? Evito que los que usan el suyo para destruir, sigan respirando. El silencio fue absoluto por unos segundos. Luego el público reaccionó con un aplauso contenido, entre nervios y respeto. Graham cruzó una pierna, intrigado. ¿Eres un juez entonces? No. Solo soy la última puerta. Cuando todo lo demás falla, ahí es donde aparezco. ¿Significa eso que los gobiernos, los ejércitos, los héroes, no bastan? Ellos hacen lo que pueden. Pero hay cosas que no se enfrentan con protocolos ni comités. Ya veo. Graham respiró hondo, como midiendo sus palabras. ¿Por qué ocultarte tras ese nombre? ¿Por qué no revelar quién eres realmente? Porque si el mundo supiera quién soy, mis enemigos también lo sabrían. Y eso pondría en riesgo a quienes amo. ¿Tienes familia? Nanasi se quedó mirando a Graham por un segundo. Luego asintió lentamente. Sí. Y por ellos quemaría el cielo si hiciera falta. Esa respuesta bastó para que una mezcla de asombro, ternura y miedo recorriera a los presentes. Graham tragó saliva. ¿Y qué opinas de quienes desconfían de ti? Algunos te llaman una bomba de tiempo. Un arma que aún no ha estallado. Tienen razón en algo, soy un arma. Pero solo para quien intente destruir este mundo. ¿Y si alguien con poder como el tuyo aparece, pero con malas intenciones? Nanasi lo miró directo, sus ojos encendidos como brasas doradas. Entonces yo estaré allí antes de que dé su segundo paso. El público volvió a aplaudir con fuerza. Graham sonrió, encantado y un poco tenso. Última pregunta, ¿qué te hace reír? Nanasi parpadeó, como si lo hubieran sorprendido de verdad. Una ligera sonrisa cruzó su rostro. Mis hijas. Cada vez que me preguntan si los malos duermen en el sofá de los castigos. Risas genuinas del público. Graham se llevó la mano al pecho. Oh, eso fue tierno y aterrador a la vez. Bueno, Nanasi, ojalá algún día podamos tenerte de vuelta, aunque algo me dice que si vuelves, será porque el mundo está a punto de cambiar otra vez. Tal vez. Pero mientras tanto, sigan viviendo, y sigan eligiendo el bien. Y como si el aire se volviera pesado por un segundo, Nanasi se levantó, saludó al público con una leve inclinación, y se desvaneció en un destello dorado. El logo del programa apareció. Graham Norton se giró a cámara y suspiró con una sonrisa nerviosa. ¿Alguien más siente que vamos a tener sueños raros esta noche? Risas del público. Pantalla en negro. Capítulo 229. El fin de un ciclo. Han pasado varias semanas desde los eventos que marcaron el punto de no retorno para Asgard. La amenaza de los elfos oscuros había hecho temblar los cimientos del reino, pero el tiempo, como siempre, avanza sin esperar a nadie.
Las heridas comenzaban a cicatrizar, y aunque el cielo de Asgard aún estaba nublado por las consecuencias de los recientes ataques, la esperanza se mantenía firme entre los asgardianos. Thor, tras la derrota de los elfos oscuros, y el regreso a una relativa calma, había comenzado a preparar su reino para lo que pudiera venir. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que ocurriría cuando Curse, el imponente guerrero de los elfos oscuros, atacara a Asgard de nuevo. La paz, por poco, perduró. Los ecos de la invasión se sintieron cuando el palacio de Asgard fue atacado. Los elfos oscuros, liderados por Malekith, regresaron con furia renovada. Como una sombra en la noche, Malekith y su ejército de oscuridad asaltaron los pasillos del palacio, destruyendo todo a su paso. Los gritos de batalla resonaban por el reino, y las fuerzas de Asgard luchaban contra la marea de oscuridad que se cernía sobre ellos. En medio del caos, algo terrible sucedió. Curse, el coloso, irrumpió en la sala donde Frigga, la madre de Thor, se encontraba, tratando de proteger a su gente. En un instante, la gran figura de Curse levantó su arma y la dejó caer con una fuerza devastadora, hiriendo gravemente a Frigga. La madre de Thor, en un intento por proteger a su reino, recibió el golpe con valentía, pero cayó herida al suelo, su respiración agitada. Pero, en ese preciso momento, algo increíble ocurrió. De las sombras que rodeaban el cuerpo de Frigga, emergió una figura sombría, un soldado sombra. Con una rapidez mortal, la criatura cortó las piernas de Curse, haciéndolo caer de rodillas. El rugido de dolor del monstruo resonó en todo Asgard, pero no fue suficiente para detener su furia. En ese momento, Thor apareció, su martillo en mano, con su fuerza descomunal. Rápidamente, lanzó un rayo con Mjolnir, que alcanzó a Malekith, quemándole la mitad de su rostro. Malekith, herido, intentó escapar de la sala, pero antes de que pudiera huir, apareció una figura imponente. Era Shollan. Con un resplandor de poder indescriptible, Shollan le corta el brazo izquierdo a Malekith antes de que lograra escapar, luego se acercó al Curse y, sin vacilar, levantó su brazo y en un segundo corte, dividió a Curse de arriba a abajo, terminando con su vida de una vez por todas. La sala quedó en silencio mientras el cuerpo de Curse caía al suelo, inerte. Thor observaba, asombrado por la rapidez con que el combate había terminado. Shollan no se detuvo allí. Con su habilidad curativa, se acercó a Frigga, quien aún yacía en el suelo. Con el poder de Ofiuco, la energía curativa fluyó desde sus manos, cerrando las heridas de la madre de Thor y restaurando su vitalidad. En minutos, Frigga estaba completamente recuperada, sin signos de las heridas que había sufrido. Thor, mirando todo esto, no pudo evitar sentirse desconcertado. Se acercó a Shollan con una mezcla de respeto y curiosidad, todavía sin entender del todo lo que había sucedido. ¿Cómo? Comenzó Thor, pero sus palabras se ahogaron antes de poder continuar. Finalmente, con una sonrisa, miró a Shollan. ¿Y ahora, por qué ya no eres rubio de ojos verdes? Shollan, quien parecía más sereno que nunca, se giró hacia Thor, una ligera sonrisa en su rostro. Este entrenamiento ha terminado, Thor. Y ahora solo me falta el impulso para alcanzar un nuevo nivel, respondió Shollan con calma, su mirada fija en el horizonte. Thor frunció el ceño, sin saber cómo interpretar esas palabras. Podía sentir la tensión en el aire, el peso de lo que había presenciado, pero algo en la respuesta de Shollan le indicó que había mucho más detrás de esa transformación. La batalla había terminado, pero algo mayor estaba por suceder. Capítulo 230. Frío de Niflheim y el juego del engaño. Los cielos de Asgard aún ardían con las brasas de la reciente batalla, pero la guerra no había terminado. La amenaza de Malekith y los elfos oscuros exigía una respuesta inmediata. Por eso, Thor, junto a Jane Foster, poseída por el misterioso y ancestral éter, y con la inesperada compañía de Loki, se embarcó en una misión desesperada: llevar a Jane a Niflheim para tenderle una trampa al líder oscuro. Las tierras heladas de Niflheim no ofrecían piedad. El aire gélido, más antiguo que el mismo tiempo, cortaba la piel como cuchillas invisibles. Jane, debilitada por el peso del éter dentro de ella, apenas podía mantenerse de pie. Thor y Loki la escoltaban entre columnas de roca y escarcha, mientras el plan se ponía en marcha. Shollan los observaba desde las alturas, invisible a los ojos de los mortales. No interfería, aún. Y entonces, el enemigo llegó. Malekith descendió del cielo envuelto en oscuridad pura. Su mirada, ahora desfigurada por la quemadura que Thor le había infligido, se clavó en Jane. El ritual comenzó. Una columna oscura emergió del suelo, envolviendo a Jane y extrayendo el éter de su cuerpo, que se arremolinó como una sustancia líquida viviente en el aire antes de ser absorbida por Malekith.
El líder élfico se irguió, revitalizado, y sonrió con una crueldad insondable. Thor intentó atacarlo. No fue suficiente. Malekith y otro Kur se escaparon. En la retirada, Loki jugó su carta. El gigante de hielo convertido en traidor se lanzó frente al nuevo Kurse y, en un acto que parecía redención, activó una de las bombas gravitatorias asgardianas, provocando una explosión que lanzó a Kurse al vacío. Pero en el proceso, Loki fue atravesado por una hoja negra. Thor lo tomó entre sus brazos mientras Loki murmuraba con la voz rota. Te lo dije, que no confías en mí, y su cuerpo se desvaneció. O eso parecía. Apenas Thor se fue con Jane, aprovechando la convergencia de mundos que abría portales entre los reinos, una figura emergió entre las rocas, con una sonrisa astuta y ni una gota de sangre. Siempre tan teatral, dijo Shoran, apareciendo justo detrás de Loki. Loki, sin sorprenderse del todo, se giró. Antes de poder decir una palabra, Shoran le propinó una leve patada en el muslo que lo hizo trastabillar con elegancia. ¿Era eso necesario? Bufó Loki, sombándose como si realmente le doliera. No, pero fue divertido, respondió Shoran con calma. Loki alzó una ceja. ¿Vas a detenerme? Shoran cruzó los brazos. No. Ya sé lo que planeas hacer. Vas a regresar, quitar a Odín del camino, tomar el trono y jugar a ser rey. Lo sé todo, Loki. Pero si vas a hacer eso, hazlo bien. Incluye a Frigga. Hazlo por ella también. Haz algo digno por una vez. Loki parpadeó, claramente sorprendido por las palabras. ¿Tú, me das permiso? No. Solo te digo que no te voy a detener. Lo que hagas de aquí en adelante, será solo tu carga. Pero recuerda esto, Shoran lo miró con seriedad. Si alguna vez cruzas una línea de la que no puedas volver, ahí sí te vas a arrepentir. Loki guardó silencio por un instante. Luego sonrió, más auténtico que de costumbre. Eso casi suena a que me tienes estima. No te emociones, gruñó Shoran, dándose media vuelta y comenzando a caminar hacia uno de los portales abiertos por la convergencia. Y si haces enojar a Thor, no me busques. Sin mirar atrás, Shoran desapareció en el portal rumbo a Midgard. Loki se quedó solo, mirando hacia el cielo de Niflheim con una sonrisa enigmática en los labios. El tablero estaba listo, las piezas en movimiento. Y el juego del engaño, apenas comenzaba.